Hola a todas, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber sacado un ratito para estar hoy. Y bueno, comenzamos con un tema bastante interesante, que es el tema de la marca personal. Voy a compartir para que puedan ver la presentación. Eh, Ujú. Muy bien, no sé, Leti, ¿me puedes confirmar que se ve bien? Sí, Muy bien. Bueno, comenzamos con el tema de la marca personal y antes que nada yo creo que lo fundamental es saber qué es la marca personal. La marca personal es la manera en la que te perciben el resto de personas, es decir, esa huella que dejamos en otros, ese recuerdo que tienen de nosotros cuando les conocemos, ¿no? Muchas veces nos tomamos la molestia de preguntarle a la gente que nos rodea qué fue lo que les llamó la atención de nosotros cuando nos conoció, qué le parecimos, cuál es esa primera impresión que causamos o qué es lo que recuerdan las personas más fácilmente de nosotros. Pues bien, todo eso es nuestra marca personal. Está basado en la premisa de que nosotros somos un producto, al igual que cualquier otro producto, cualquier otra marca conocida, Coca-Cola, no sé, Volkswagen o cualquier otra marca. Tenemos que desarrollar estrategias de venta, sobre todo cuando estamos en búsqueda activa de empleo. Pues bien, el personal branding, la marca personal, es un concepto que hemos tomado prestado precisamente del mundo del marketing, del mundo de la publicidad, que consiste en vernos a nosotros mismos como una marca y como tal potenciar esas capacidades o esas cualidades que ya tenemos en nosotros para ser más competitivos. Por tanto, fundamental, necesitamos conocer cuáles son esas características, esas competencias que nos diferencian de nuestros competidores principales. Pues muy bien, tomando en cuenta esta primera definición de marca personal, tanto a nivel offline como a nivel online, pasamos a la segunda parte, que es entender que la marca personal es algo que debe planificarse, que debe ir construyéndose día a día acorde a un plan, con una estrategia clara, igual que uno no empieza a vender un producto en el mercado de un día para otro sin pararse primero a pensar en cómo, qué estrategia quiere seguir para la venta, pues de la misma manera nosotros vamos a hacer con nosotros como producto. Vamos a ir construyendo esa marca día a día. Vamos a empezar preguntándonos quiénes somos, qué características nos definen. Tenemos que partir de nuestro autoconocimiento, tenemos que partir de saber qué características, qué valores, qué hay en nosotros que la gente recuerda con facilidad, qué hay en nosotros que nos hace diferentes. Partir de preguntarnos cómo es nuestra vida en un día a día, qué competencias tenemos en un día a día que podríamos aplicar al mundo laboral, por ejemplo. Pues si la gente tira de mí para cuando hay que solucionar una incidencia, cuando hay que solucionar muchos conflictos, cuando hay que dar una solución creativa a una situación nueva, pues entonces ahí ya puedo ver que en mí la gente encuentra una persona resolutiva, una persona con herramientas, incluso una persona creativa. Pues a lo mejor esas son las competencias que yo tendré que potenciar en mi marca personal porque ya las tengo en mí. En definitiva, se trata de gestionar y proyectar la imagen que más nos conviene, pero sin fingirla, sin inventarla, sin que sea una imagen falsa. ¿Por qué? Porque tiene que ser coherente con lo que somos nosotros. No podemos intentar transmitir algo que no somos. Por tanto, resulta muy importante analizar lo que queremos transmitir y conseguir distinguirnos de nuestros competidores. Fundamental. Si yo no me paro primero a hacer un análisis de lo que quiero transmitir, de lo que más me conviene según el sector en el que me muevo, según lo que yo conozca del posible puesto de trabajo para el que me quiero postular, la empresa a la que voy a ir, ya sea para una entrevista o para entregar un currículum. Si yo no primero no hago un análisis de qué puede ser valorado y qué no en esa empresa o en ese puesto de trabajo o en ese sector, si yo no cotejo esa información
con las competencias que yo tengo, que yo efectivamente tengo, que ya tengo naturales en mí y que puedo, por tanto, potenciar. Si yo no hago ese análisis primero, voy a ir a lo loco, voy a ir improvisando y voy a ir sin ninguna estrategia. Y por tanto, las probabilidades de éxito son muy bajas. ¿Qué no es la marca personal? No es crear un logo. Muchas veces cuando hablamos de marca personal con una persona que no ha escuchado nunca este concepto, enseguida lo que piensa es crearme un logo, crearme unas tarjetas, crearme un currículum y ya está. Y nos quedamos en esa imagen un poco más física, más tangible de lo que es la marca. Pero no vamos a dónde está la raíz de una marca personal. No vamos a que tiene que conectar conmigo, que tiene que ser coherente con cómo soy yo. Esa parte nos la dejamos un poco atrás y enseguida nos paramos a pensar en qué colores voy a utilizar o cómo me voy a sacar la foto para el currículum. No, va mucho más allá, mucho más en profundidad. Tampoco es crearme una imagen falsa, es decir, tampoco es ir al mercado laboral, ver qué está demandando y ponerme una careta diseñada con todas esas características. No. Porque si en mí no están esas características, si yo no las siento, si yo no las vivo, si yo no soy esa persona, no lo voy a poder defender. Yo no puedo ser una persona, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, pero luego salir y en la calle pues tratar mal a una persona que me cruzo por el camino, insultarla, porque entonces, desde luego, habrá una incoherencia. No podré defender eso ni en la entrevista, ni en el proceso selectivo en total, ni durante el periodo de prueba, ni mucho menos más tarde cuando esté ya contratada en la empresa. Por tanto, no intenten crear una imagen ficticia de quiénes son. Al contrario, creen una imagen potenciada de lo que ustedes pueden ofertar, pero que sea coherente con sus valores, con sus principios, que sea natural para ustedes. Tampoco es vender humo. Y va un poco en relación a lo que les acabo de decir. Si yo intento vender humo, si yo intento vender un producto que en realidad luego no existe, que en realidad luego pues yo vendo que va a generar una expectativa tremenda, pero luego cuando llego al puesto de trabajo no voy a defender ese producto, o ese producto no va a ser lo que yo he prometido que iba a ser, de nada me sirve. Yo no puedo vender una aspiradora que limpia la casa sola sin que nadie la toque, porque la realidad es que cuando esa persona que compra la aspiradora empiece a usar el producto, verá que esa aspiradora necesita que haya una persona al lado que esté empujando, tirando de ella, etcétera, ¿no? Apretando botones. Entonces, en tal caso, esa persona se va a sentir desilusionada, se va a sentir decepcionada, no va a comprar nunca más nada que venga de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, perderá la confianza en nosotros. Pues esto mismo ocurre cuando nosotros somos el producto, cuando nosotros mismos somos esa aspiradora que nosotros vendemos, ¿vale? Bien, por tanto tiene que existir coherencia. ¿Coherencia en qué? Coherencia en lo que decimos, es decir, en cómo verbalizamos esas potencialidades que tiene nuestro producto, nuestra aspiradora, por ejemplo, en ese beneficio que tendrían por contratarnos a nosotros y no contratar a otros, pero es que además eso tiene que ser coherente con lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando empecemos a trabajar, o cuando hagamos una dinámica de grupo dentro del proceso selectivo, o cuando estemos en el periodo de prueba, etcétera, etcétera. Además, tiene que ser coherente con los valores que transmitimos, ¿no? Lo que yo les decía, yo me puedo mostrar muy cercana, muy natural, muy resolutiva, pero luego si alguien me hace una pregunta un poco complicada, no le puedo contestar, oye, mira, no me apetece contestarte, déjame en paz, porque entonces no estoy siendo coherente con esos valores que yo he intentado transmitir. La imagen personal también juega un papel muy importante y también tiene que ser coherente. Yo no puedo intentar mostrarme verbalmente como una persona, por ejemplo, profesional, intentar transmitirlo con mis acciones, pero que luego mi imagen, la imagen que me acompaña, no sea profesional, no sea coherente y adaptada al sector en el que me muevo, no transmita una imagen de mí que sea profesional, ¿vale? Por tanto, la imagen que yo use para transmitir esos valores también tiene que ser una imagen coherente con todo lo demás que yo estoy intentando proyectar.
Les voy a poner un vídeo que la verdad es que me resulta a mí muy definitorio, define muy bien lo que es la marca personal. Creo que no se escucha, pero no importa, lo pueden ver. ¿Lo han podido ver? ¿Leti? En la última parte se quedó colgado, lo escribí por en el chat. Cuando vieron el último perrito, se quedó ahí. Ay, vaya, voy a intentar volver a ponerlo, ¿vale? Muy bien, ¿lo han podido ver ahora? Sí, ahora sí, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, como les decía, esto desde mi punto de vista explica muy bien lo que es la marca personal, porque Harvey en este vídeo era plenamente consciente de cuál era su debilidad frente a sus competidores. Probablemente no era el perro más mono, más achuchable incluso, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, se tomó su tiempo para pensar en cuáles eran esas competencias que él sí que tiene y que los otros no tienen, y además cómo podía él mostrarlo de una manera rápida y efectiva para que finalmente decidieran elegirle a él. Pues, ¿qué ha hecho? Hacer este vídeo presentación, y además lo ha mostrado con tanta seguridad que incluso pues tenía la maleta preparada, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros también debemos transmitir nuestra marca con la misma seguridad, porque estamos potenciando esos aspectos que sabemos que son demandados en el sector, que además son demandados por la empresa a la que nosotros nos queremos dirigir. Por tanto, tenemos que confiar en esas competencias y en esa manera de potenciarlas. Bien, aplicado a la búsqueda de empleo. Debemos intentar que un reclutador piense inmediatamente en nosotros en cuanto tiene una vacante de nuestro puesto objetivo, que nosotros somos la persona que quiere ahí, que nos tenga en mente antes incluso que se genere la vacante. ¿Cómo se hace esto ahora mismo en el entorno 2.0, que es la manera más utilizada a día de hoy para encontrar empleo? Bueno, pues utilizando las redes sociales y las redes profesionales para generar, por ejemplo, contenido interesante en nuestro sector, para generar opiniones sobre artículos punteros en nuestro sector, incluso generar nosotros mismos artículos, ya sea en LinkedIn, post en Facebook, etcétera, etcétera, para que un posible empleador que vea eso nos identifique inmediatamente como alguien muy enterado, muy puesto en el sector en el que nos movemos. Por tanto, que nos tenga en mente incluso antes de que se genere la vacante.
Cuando yo he trabajado en procesos selectivos, muchas veces cuando te mueves en LinkedIn, te mueves en redes, te mueves en un área concreta, ves una persona que destaca, que opina, que cuando opina muestra muchísimas tablas sobre el tema, que está muy actualizado. Incluso antes de tener la vacante lo marcas para seguirlo. Le das a la opción de seguir este perfil o incluso te descargas su perfil en PDF para tenerlo guardado porque esa persona te ha generado ya un interés. Esa es la idea, que nosotros ya estemos en la mente del entrevistador o de la posible persona contratadora, dueño de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos demostrado ser alguien fuerte en nuestro sector incluso antes de que aparezca la vacante. De eso se trata la marca personal. ¿Qué es lo que aporta el entorno 2.0? Pues, por supuesto, las redes sociales e Internet nos aportan mayor exposición, difusión y visibilidad. Posibilidad de que tu perfil profesional llegue a más personas de una manera más rápida y en cualquier momento. Facilita conversar y fomentar relaciones de confianza a largo plazo, es decir, hacer networking. Y sí, señores, la marca personal está completamente vinculada al networking, al hacer contactos, ser una red amplia de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo me trabajo mi marca personal, si yo potencio mi capacidad de comunicación, ¿por qué vías me voy a comunicar? ¿Con qué estrategias? ¿Y cuáles son esas competencias que quiero transmitir? Obviamente, tendré que hacerlo con la mayor red de contactos posible y eso mismo me abrirá puertas a que alguien que no me conozca, pero que vea esas competencias y esas cualidades, le dé curiosidad y entre y quiera conocerme y quiere tenerme en su red de contactos, ¿vale? Entonces, eso tenemos que intentar potenciarlo. Se retroalimentan una a la otra, la marca personal al networking y viceversa. Bien. Pasos para construir tu marca personal. Primero que nada, define cuál es tu objetivo. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué objetivos profesionales deseo conseguir cuando estoy trabajando mi marca? ¿Quiero conseguir un nuevo empleo? ¿Quiero conseguir nuevos clientes? ¿Quiero vender más? ¿Quiero generar nuevas oportunidades o aumentar mis contactos simplemente? Otra pregunta, ¿dónde me veo en 3 años? ¿Dónde quiero estar dentro de 3 años? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué quiero ofrecer como marca? ¿Qué me conviene también ofrecer como marca dentro de mi sector? ¿Qué me diferencia del resto? ¿Qué emociones quiero producir en otros? Y esta es importante porque en las últimas investigaciones se ha detectado que cuando generamos una emoción con un producto, hay muchísimas más probabilidades de que sea un producto comprado o un producto consumido. Pues bien, nosotros como producto también tenemos que ver qué emoción producimos. ¿Qué emoción produzco cuando yo me ofrezco a solucionarle una determinada situación o necesidad a una persona? ¿Qué emoción suelo generar yo cuando alguien me conoce? Y por tanto, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo me recuerdan las personas con las que me relaciono? Bien. Segundo punto, determina tu público objetivo. Y esto es algo que suele fallar a la hora de empezar a crear nuestra marca. Y es que creemos que tenemos que gustar a todos. Ningún producto que se lance al mercado, o casi ningún producto que se lance al mercado, tiene como público objetivo toda la población, porque en realidad ahí se pierde mucha fuerza, se pierde mucho punch. Si tú realmente quieres funcionar bien como marca, tendrás que definir cuál es ese público que se va a llevar el 100% de tu interés, de tu energía, ¿vale? Que no quiere decir que excluyas al resto, no quiere decir que si tú te vayas a dirigir a una empresa joven con una media de edad de, pues no sé, entre 18 y 40 años, no quiere decir que no tangencialmente no puedas llegar, no puedas alcanzar a otro tipo de empresas y a lo mejor incluso puedan mostrar interés por ti y te puedan llamar, pero serán los que menos, no será en quien vas a invertir la mayor parte de tus recursos y tu energía, ¿vale? Tenemos que determinar realmente quién es nuestro público para concretar, concentrar todas nuestras energías y nuestros recursos para llegar a ellos.
No vamos a elegir probablemente las mismas redes personales, o perdón, sociales, ni las mismas redes profesionales si nos vamos a dirigir a un público más joven, si es un público mayor, si es un público, pues no sé, si queremos encontrar empleo solamente en España o si vamos a abrir nuestra red y nos vamos a ir a otros países. No vamos a utilizar los mismos recursos y vamos a intentar contactar con las mismas personas o con las mismas redes profesionales. Por tanto, tenemos que definirlo para luego definir nuestras redes, nuestras estrategias, ¿vale? Punto 3, define tu mensaje y tu tono de comunicación. ¿Cómo es mi mensaje? Mi mensaje cuando yo me comunico con mis clientes o mis posibles clientes va a ser un mensaje más cercano, natural, profesional, serio, emocional, positivo, informativo simplemente. ¿Cuál va a ser el mensaje con el que yo me voy a relacionar con mis clientes? Y esto parece que no influye, pero realmente influye mucho. Por ejemplo, cuando yo mande un email a ese tipo de empresas, lo voy a hacer utilizando el usted o ustedes, o voy a utilizar directamente el tú. ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Va a ser cercana, dinámica, joven, natural, espontánea? ¿Va a ser un poco más profesional, distante, informativa simplemente? ¿Cómo va a ser mi tono de comunicación? Usa palabras e ideas simples para transmitir el mensaje, siempre siendo totalmente fiel a ti mismo. Si por lo que sea a ti no te sale tutear a una persona, no te sale hablarle directamente en ese tono o de una manera tan directa o tan natural, pues no lo hagas, no lo fuerces porque te va a costar mucho y se te va a notar. En este paso también deberás elegir qué medios usarás para transmitir tu mensaje. Por tanto, si yo voy a definir cuál va a ser el tono de mi comunicación, ya he definido cuál es mi público, pues también tendré que definir qué redes, qué recursos voy a utilizar para acercarme a esos contactos, para comunicarme con ellos, ¿vale? Pues como les decía, no es lo mismo si mi tono es cercano, natural, espontáneo y además es un público joven, pues a lo mejor usaré redes como Facebook, como Instagram, ¿vale? Si a lo mejor es un poco más formal, más serio, pues a lo mejor me moveré también en LinkedIn, utilizaré quizás el correo electrónico, no sé. Le daré una vuelta más a qué tipo de redes puedo utilizar. El cuarto punto, diseña tu imagen corporativa. Y aquí sí que vamos a ir a diseñar qué colores vamos a usar, cómo va a ser nuestra tarjeta, nuestra tipografía, nuestro logo, que coincida además, es decir, ese color, ese logo, ese código de colores que además intentaremos investigar primero qué significan esos colores o cómo son interpretados antes de utilizarlos, ¿vale? Deberán ser coherentes en todo lo que utilicemos, es decir, en el currículum, en el LinkedIn, en nuestra foto de currículum y de LinkedIn o de cualquier otra red tendremos que hacer ciertos guiños a esos colores también. En nuestra tarjeta, si es que tenemos tarjeta de visita, que yo suelo recomendar que sí, aunque hay gente que opina que está en desuso. En fin, que esa imagen corporativa esté por todas partes, ¿vale? Punto 5, planifica tus acciones. Vamos a planificar en agenda, porque lo que no se planifica en agenda no existe, se queda simplemente en un sueño o en un deseo. Vamos a llevar agenda, cuántas veces vamos a publicar, en qué redes sociales. Por ejemplo, pues voy a publicar como mínimo una publicación en LinkedIn semanal con varios... voy a compartir publicaciones varias veces a la semana de otras personas. Voy a publicar una entrada en mi blog cada 15 días. Exactamente los días lunes, cada 15 días voy a hacer una entrada en mi blog y lo voy a poner en mi agenda y que me salte una alerta para recordármelo. Voy a intentar escribir colaboraciones en otros sitios web de otros profesionales. Voy a crear vídeos en mi canal cada cuánto, exactamente el día, qué día tiene que salir. Y además hay herramientas como HotSuite para programar ese lanzamiento de esos vídeos, de esas publicaciones en redes. En fin,
Todo lo que yo vaya a hacer en el entorno online y en el entorno offline tendrá que estar en agenda. Si voy a ir a un evento, por ejemplo, que eso también forma parte de nuestro networking, de nuestras redes a nivel offline, también tendré que poner en agenda la fecha, quién va a asistir, qué objetivos tengo de esa reunión y cómo voy a organizarme, ¿no? Todo eso tiene que estar planificado. Y por último, el punto 6, mide los resultados. Y esto es un gran fallo que solemos tener con la marca personal online, y es que no medimos cuáles son esos resultados que queremos alcanzar, ¿no? Yo lanzo mi marca, pero ahora no sé si estás teniendo buena acogida, si no, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a tener esas métricas? Pues bueno, por ejemplo, con el alcance o seguimiento, es decir, monitorizando el número de seguidores en cada una de mis redes, nivel de compromiso, es decir, el engagement, esa capacidad de fidelizar, de crear relaciones sólidas con mi público. No es lo mismo una persona que comenta un me gusta o alguien que entra a comentar con un texto que le ha parecido, en que está de acuerdo, en que no está de acuerdo, que realmente genere más contenido añadido sobre tu propia publicación, ¿vale? Lo mismo con el número de visitas a mi página web. El tráfico de mi web no es lo mismo medir solamente el tráfico de la web, sino además quién se queda en la web, quién no solamente visita la página principal, sino quién hace clic en varias ocasiones en diferentes puntos de la web. Y esto hay herramientas que pueden medirlo de una manera muy fácil, ¿vale? Que te mandan un informe. Google, por ejemplo, a través de Google lo puedes hacer y te manda un informe de esas métricas, ¿vale? Cuánto tiempo pasan en tu página, etcétera, etcétera. También es importante conocer el número de suscriptores a mi blog, a mis redes, comentarios en los blogs o menciones que pueda hacer gente sobre mí, ¿vale? Todo eso es información muy, muy, muy útil y necesaria para saber qué acogida está teniendo mi marca, ¿vale? Bien, lo que les hablaba antes, la marca personal en relación con el networking. ¿De qué serviría potenciar tu marca personal si luego va a llegar a 10 personas? Porque es la gente que yo tengo en mis redes, ¿no? Si luego no va a llegar a miles, sino va a quedarse en mis 10 contactos, que serán seguramente mi familia y unos cuantos amigos, ¿no? Vale. Tejer una red de contactos adecuada es fundamental para construir una marca personal fuerte. Además, nosotros vivimos en una isla, por tanto es muy importante que nosotros hagamos un correcto uso de nuestra red de networking, tanto online como offline, que generemos un buen recuerdo en los demás, tanto en la red, como si vamos a un evento, como si vamos a una entrevista, nunca dejar un mal sabor de boca, ¿vale? No, aunque sepamos que la entrevista a la que hemos ido es de un puesto que no nos interesa en absoluto, pues en vez de decirlo con una falta de asertividad, dejando un mal sabor de boca sobre nosotros, vamos a intentar mantenernos dentro de lo que es nuestra marca personal y decir con toda la asertividad del mundo, bueno, pues quizás esto no es lo que estoy buscando en este momento, pero me encantaría seguir en contacto con ustedes para un futuro, etcétera, 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 ¿vale? Lo que se dice comúnmente no cerrarnos puertas. Y lo mismo pues en un evento, cuando estrechamos una mano en un evento con una persona que nos acaban de presentar, lo mismo, generar una marca, generar un buen recuerdo sobre nosotros como producto. Muy bien. Errores comunes que llevan al fracaso de las marcas personales. Pues lo primero, fundamental, no ser tú mismo. Lo que les decía antes, yo no puedo intentar montar mi marca personal en función de una mentira. Yo no puedo intentar transmitir algo que de verdad es un valor con el que yo no caso, que no casa conmigo, con el que yo no me siento identificado, que no me llega, no me toca, ¿vale? No analizar los resultados ni utilizarlos para mejorar, lo que les decía antes, no tener métricas de qué ocurre con eso que yo estoy lanzando, con ese producto que estoy lanzando al mercado. Si luego yo no mido el impacto que tiene, si yo no mido si luego esa gente sigue leyendo, sigue consumiendo mis artículos, si el que leyó una vez mis artículos sigue, continúa ahí buscando más información sobre mí o no, directamente entró en mi página, salió a los 3 minutos y no volvió nunca más. ¿Vale? Esa información es muy, muy necesaria. El punto 3 es no tener autocrítica. Y aquí
Bueno, aquí un poco voy por dos vías distintas. Por un lado, la autocrítica es muy necesaria cuando no hay machaque, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que yo tengo que ser honesta conmigo misma y yo tengo que saber que si, por ejemplo, una parte de mi marca personal es, pues no sé, yo puedo tener algo en mi marca personal que no sea del todo bueno o que no esté del todo potenciado. Yo puedo saber que dentro del recuerdo que dejo en otros, a lo mejor hay algo que, bueno, que podría ser mejorable. Si yo sé que cuando yo voy a una entrevista de trabajo, una de las cosas que recuerdan de mí o con las que se quedan los demás es que no me comunico muy bien, por ejemplo, o que no soy muy hábil siendo concreta en mis ideas, pues entonces eso es algo que yo, desde la autocrítica y la honestidad, tendré que comenzar a trabajar y buscar, incluso si no soy capaz de hacerlo sola, buscar ayuda para trabajarlo. ¿Qué pasa? Que flaco favor nos hacemos si pensamos que somos perfectos y si no nos damos cuenta de que hay algo ahí que tenemos que modificar y que no está funcionando pues por algo, ¿vale? Esa yo creo que es la parte más difícil, la parte del autoconocimiento, el conocernos y ser honestos y decir, bueno, pues es verdad, esto no funciona. Hay algo en mí que puede que no esté funcionando. Esa es la parte yo creo que más difícil, ¿vale? Por tanto, no tener autocrítica muchas veces nos llevan al fracaso, ¿vale? Carecer de una buena estrategia, por supuesto, ir dando tumbos, ir decidiendo sobre la marcha, pues que hoy me funciona un color para la marca, mañana otro, hoy me funciona un valor, mañana otro, hoy vendo una cosa, una parte de mi producto, mañana otro completamente diferente. Cuando los clientes o los empleadores ven una falta de consistencia, lo que ocurre inmediatamente es que dejan de confiar. Esto nos ocurre mucho en diferentes sectores. A mí me ha ocurrido con candidatos y me ha ocurrido también cuando he trabajado con personas autónomas. Y es que veo que cuando lo que vendes un día es una cosa, mañana es otra, realmente no hay una estrategia detrás seria y fundamentada, al final lo que haces es dejar de confiar. Entonces, tomémonos tiempo para diseñar la estrategia que queremos llevar a cabo. Tomemos tiempo para revisarla, para comentarla con otras personas, para ver qué les parece, ¿vale? Incluso para conocer las estrategias que están llevando a cabo otras personas en el sector. Alguien que tenga éxito, alguien que para mí pueda ser un referente, ¿qué ha hecho esa persona? Incluso qué cursos ha hecho, qué formación ha cursado, por qué camino se ha movido. Ese tipo de cosas son fundamentales. Valorar la competencia, valorar quién está ahí, quién ha llegado donde yo quiero llegar y con qué estrategia. Eso también nos puede servir. El punto 5 de las cosas que nos pueden llevar a fracaso. No ser constante con la actividad en redes. Yo sé que cuesta, verdaderamente lo sé. Sé que cuesta muchísimo intentar sacar una publicación semanal, intentar sacar una publicación en el blog, etcétera, etcétera. Es preferible que no nos metamos tanta caña y que digamos, bueno, pues en vez de intentar ir a por una publicación en el blog a la semana, voy a intentar ir a por una cada 2 semanas. A lo mejor es más realista y con esa no voy tan ahogada, ¿vale? Pero si de una vez que me comprometa a ello, intentemos conseguirlo, intentemos hacerlo. No ser organizado, por supuesto, y esto se transmite. Cuando una persona no es organizada, por mucho que intente que no se note, se va a notar. Se va a notar en las publicaciones, se va a notar en nuestro día a día y en nuestra estrategia. No entender al usuario, no entender qué ocurre cuando a mí, pues por ejemplo, una empresa después de dejar muchísimos currículum no me llama, no se pone en contacto conmigo ni siquiera para un primer contacto. No entender que ahí hay algo que está fallando, que puede estar pasando ahí, por qué no está gustando mi producto. No intentar entenderlo. No actualizarse, desde luego, y esta es una de las peores. Está muy bien que nosotros tengamos un producto vendible, que consideremos vendible, que estemos muy orgullosos del producto, pero tenemos que actualizarlo. Y cada vez más. Esto es hoy en día el nivel de competitividad que hay en el mercado de trabajo es muy alto, sobre todo en cierto tipo de profesiones más que en otras, pero en todas en general es alto. Por tanto, hay que actualizarse. Hay que intentar tener pues un buen producto, un producto que esté... nadie va a ir hoy a una empresa de informática a comprarse un ordenador de hace 4 o 5 años, ¿no? Ninguno de nosotros no lo haríamos. ¿Por qué pretendemos entonces que una empresa nos contrate
con una actualización de hace 6 años. No es lógico, ¿verdad? Es lo mismo, ¿vale? Bien, el punto 9, no tener claro el mensaje, no tener claro qué quiero potenciar, a quién quiero llegar, qué quiero y cuál es el mensaje que quiero transmitir y hacerlo además de manera clara, ¿vale? Eso también es un error fundamental. Y por último, no distinguirnos del resto. Y esto lo he puesto en mayúscula porque verdaderamente es el punto clave para tener éxito. ¿Qué me diferencia de otros? Es una pregunta que suelo hacer yo mucho en entrevistas. Y es ¿por qué te tengo que coger a ti y no a todos los que están ahí fuera? ¿Qué hay en ti que me valga la pena arriesgarme? Porque al fin y al cabo es arriesgarme. Entonces, si yo no tengo claro eso, si yo no tengo claro qué hay en mí que haga que te arriesgues por mí, no por otro, entonces tengo un problema. Hay que contestarte a esta pregunta primero tú y luego distinguirnos realmente en nuestro comportamiento y en nuestra marca diaria. Bien, hasta aquí el contenido un poco más teórico y creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas.